Seguidamente tenemos al doctor Hans-Ulrich Reuter, que nos va a tratar el tema de propiedad minera y seguridad jurídica, algo de lo que ya nos ha hablado el doctor Sardón de Taboada. El doctor Hans-Ulrich ha sido director legal de Southern Perú desde noviembre de 1900, o es director legal de Southern Perú desde noviembre de 1999. Ha sido presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía en los periodos 1997 a 1998 y 2009 a 2011. Ministro de Energía y Minas en el año 2013. Es abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios en ESAM, el Darden Graduate School of Business Administration de la Universidad de Virginia, Estados Unidos, el Southwestern Legal Foundation de la Universidad de Texas, Estados Unidos, aparte de otros títulos de prestigio. Dejo con el uso de la palabra al doctor Hans-Ulrich Reuter, para quien pido un aplauso. Muy buenas tardes. Quisiera empezar agradeciéndole al decano del Colegio de Abogados de Arequipa, al doctor Suárez, y al vicepresidente de la comisión organizadora de este congreso, al doctor Juan Carlos Agaramonte, haberse acordado de mí, haberme invitado a conversar con ustedes sobre temas que nos fascinan y que siempre tienen cosas interesantes que poner en la mesa para que nuestro querido país pueda seguir adelante. También quisiera empezar expresando mi más profunda felicitación al Colegio de Abogados de Arequipa. Creo que Arequipa ha sido la cuna de importantísimos juristas a los cuales la nación siempre tiene que serles agradecidos. Por lo tanto, yo y los abogados que yo represento les expreso esa felicitación, y junto con ellos a todos los abogados que forman parte de la orden, y también a los futuros abogados que nos acompañarán en estos interesantes desarrollos al futuro. Bien, la agenda que yo quería desarrollar con ustedes hoy día está vinculada a entrar un poco al tema de seguridad jurídica, que es el que me encargaron, hablando un poco sobre el Estado de Derecho y la propia seguridad jurídica. Segundo, ¿qué representa esto dentro de la minería? Finalmente, las oportunidades que la minería, creo yo, nos otorga a todos los peruanos, y alcanzar unas conclusiones que siempre son útiles, porque creo que toda conversación debe tener un final en el cual saquemos algo firme todos, sea a favor o en contra de lo que yo diga, pero en la medida de que podamos discutir y conversar sobre estas cosas, creo que hemos dado un paso adelante muy importante. Empecemos pues por el primer tema, el Estado de Derecho y la seguridad jurídica. Los abogados aprendemos desde que entramos a la facultad que la justicia es el fin del derecho, y que esta seguridad jurídica se va a manifestar a través del Estado de Derecho. Lamentablemente, ese concepto original de justicia, conforme vamos avanzando en la vida profesional, lo vamos perdiendo, y creo que en muchos casos la abandonamos para convertirnos en codiqueros o escondernos detrás de la legislación, los reglamentos o las argucias de tipo legal, olvidándonos de este fundamental valor que tiene el derecho. Esta manifestación jurídica, pues, obviamente está presente en nuestra ley de leyes. El artículo 3 de la Constitución nos dice que los derechos de las personas se van a sustentar en un Estado democrático de derecho, y que es el que todos tenemos que preservar. Entonces, este Estado de Derecho es aquel en que la sociedad y las autoridades están sometidas a unas reglas. Ese derecho que obliga a que los gobernantes y los gobernados acaten las reglas, donde se reconozca el valor, la presencia de la Constitución como la punta de del triángulo de Kelsen, el cual es la ley de leyes, donde los poderes del Estado interpreten las leyes con transparencia, en forma congruente y libre de corrupción, influencias, conflictos de interés y prejuicios. Queremos pues que la ley se aplique bien
y que logre este casi inalcanzable concepto de justicia para todos, y donde también reconozcamos una real separación de los tres poderes del Estado para que uno vigile y controle al otro. Tenemos una división de Estado en la cual el Poder Legislativo hace las leyes, el Poder Ejecutivo las aplica y el Poder Judicial al final resuelve los conflictos que se presenten. Por lo tanto, al final de esta ecuación de el Estado de Derecho, debemos tener un Poder Judicial que se respete y que aplique las leyes con justicia. Con ello, sin el Estado de Derecho, pues no va a haber nunca seguridad jurídica, y esa seguridad jurídica es la que va a lograr que nuestros derechos individuales como personas, nuestros derechos de propiedad y nuestras libertades, que son lo que más tenemos que cuidar, sean preservadas en el tiempo y no sean objeto de manoseo, de aplastamiento o de eliminación. Y en esa línea, el Estado va a requerir siempre que tengamos leyes sanas. ¿Qué son leyes sanas? De ello podemos discutir mucho, pero yo creo que leyes sanas son aquellas que sean genéricas y aplicables a todos los ciudadanos por igual, que no sean reglamentaristas porque pierden su presencia en el tiempo, se desfasan rápidamente. Como dije, no discriminen. Tengan la publicidad adecuada desde su origen, desde su nacimiento y durante toda su existencia. Que no tengan nunca una aplicación retroactiva. Que sean claras, que las podamos entender, inclusive aquellos que no somos abogados, y que estén acordes con la Constitución. Sean coherentes y aplicables a la realidad peruana. No queremos leyes de otras latitudes que vengan a complicarnos la vida, que regulen cosas que no existen en nuestro país y por lo tanto sean una fuente constante de conflicto. Tengan desde su origen un adecuado análisis costo-beneficio que sustenten su creación y posterior aplicación. Normas que son jaladas de la nada y que lo que van a generar es conflicto y no riqueza, no van a servirnos para seguir progresando como país. Me encantaría que estas normas también tengan un concepto de reporte de eficacia, accountability, le dicen en inglés. La ley tiene que aplicarse bien y aquellos que la crearon y la aplican tienen que ser responsables ante la sociedad por lo que hicieron y la forma que aplicaron las normas. Y obviamente quisiera ver leyes que aporten y apoyen a la innovación y a la creación intelectual en el país, porque ese, y estoy de acuerdo con lo que dijo el doctor Sardón, ese es el futuro y con innovación seremos mejores. En suma, leyes que generen estabilidad a la nación y a los ciudadanos. Y en ese sentido, el gran ejecutor de toda esta posibilidad será el Poder Judicial, que asume una responsabilidad inmensa que pasa por sustentar adecuadamente las resoluciones que emita, procurar tener jurisprudencia de tal manera que nos guíe a todos los ciudadanos en esa imposición, en esa formación de conductas y que podamos utilizar los precedentes, buenos precedentes, para que podamos tener una conducta socialmente aceptada. Y obviamente, y es el drama de la justicia, resolver a tiempo. Una justicia que tarda no es una justicia lenta, puede que llegue cuando el problema ya ha desaparecido de por sí mismo o las personas lo resolvieron por otros medios que no viene al caso a discutir. También vamos a tener que enfrentar a la inseguridad, y esa inseguridad se va a dar, pues, por ejemplo, cuando las autoridades se arrogan facultades que no tenemos. Aquí tenemos un detalle de normas emitidas en las regiones en la cual prohíben ciertas actividades, fundamentalmente la actividad minera, en un apropiarse de una función que ni la Constitución ni la ley establecen. Eso genera mucha inseguridad porque aquellos que quieren hacer minería o aquellos que ya tienen un título para hacer minería o aquellos que quieren trabajar ven limitados sus derechos y se enfrenten a un problema. También tenemos inseguridad cuando la autoridad impone requisitos que son innecesarios. La creación de trámites
constantes trámites, permisos, papelitos adicionales, copias y otras cosas que generan demora y por lo tanto generan inseguridad. En ese sentido, los famosos tupas, muchos de ellos tienen condicionamientos que no tienen ningún sentido y simplemente son una creación por parte de algún iluminado que quiere tener más y probablemente le va a servir de más información o le va a servir como un medio de protección. O se emiten resoluciones contradictorias y tardías. Ante los mismos hechos debe resolverse de la misma manera. Si eso no lo logramos desde el punto de vista administrativo y el judicial, simplemente vemos que la ley se aplica sin sentido, sin derecho y sin reconocer los derechos de las personas. Por lo tanto, dentro de toda esta ecuación necesitamos abogados que tengan valores. Necesitamos abogados que apliquen la justicia. A principios del siglo pasado, don Ángel Osorio escribe este libro, El alma de la toga, que probablemente muchos de ustedes han olvidado o no conocen. Y en él nos dice que el abogado es aquel que de memoria, no es aquel que de memoria redacte recursos, sino el que tiene pasión por su arte, no lleva al cliente a lo que éste pida, sino a la justicia, y el que hace la justicia un ejercicio permanente. Ese es el tipo de abogado que queremos para un país sano, para un país que pueda avanzar. Es un abogado que ejerce con valores, que busca permanentemente la justicia, no manipula la aplicación de las leyes, no participa en actos de corrupción, no somete a las autoridades a conflictos de interés indebidos, aporta a la creación de la legislación y sobre todo privilegia el diálogo antes que el conflicto. Y este es también un problema que en muchas de nuestras universidades hacemos abogados litigiosos, no hacemos abogados que conversen, que dialoguen, que escuchen, que compartan y que entiendan. Simplemente vamos a la bronca, vamos a la pelea, vamos al Poder Judicial, porque ahí es donde vamos a poder lograr solamente una cosa, en muchos casos, dinero para nuestros amigos, colegas. Y eso creo que está mal, y es en ese sentido que hemos perdido un poco la brújula del buen abogado, del abogado sano, de ese abogado que nos hablaba don Ángel Osorio. Habiendo dicho eso, quisiera entrar específicamente al tema de la minería. La minería, ya nos han dicho, es una actividad importante en el país y por lo tanto su desarrollo va a estar sustentado en esta seguridad jurídica que tiene que tener el título de la propiedad y todas las autorizaciones que obtendremos en el futuro. La ley de minería es la base a partir de la cual se ha desarrollado y se desarrolla esta actividad. La ley de minería actual es una fusión, una conjunción, un texto único ordenado de legislación que viene desde el año 1981. Por lo tanto, una de las grandes virtudes de la ley minera es que ha permanecido en el tiempo casi inmutablemente por más de 30 años. Obviamente es una legislación que responde a la realidad nacional y ha ido cambiando y mutando, pero no ha sufrido una transformación espectacular ni radical. Es genérica y su aplicación la podemos ir logrando en base a los reglamentos que se han dado para tal fin. Tiene, creo yo, claridad y consistencia, reconoce y responde a la realidad nacional, define correctamente los derechos y obligaciones de las personas que intervienen en el quehacer de esta actividad. Tenemos procedimientos específicos y especiales para resolver cualquier problema que se genera dentro de la aplicación de la norma. Establecemos mecanismos de protección para los titulares y aquellos que trabajan en la actividad. Y todo eso nos llevó a generar una importantísima inversión que ha apoyado el desarrollo de la nación. Y en ello también hemos desarrollado importantes figuras como la de los contratos de estabilidad. Entrando en el tema de la seguridad, empecemos por la ley de leyes. Creo yo que en esta disputa de los últimos meses, de esta cuál constitución tener, la del 93 o del año 79, tenemos una discusión absurda porque la legislación o la constitución del año 79 ya desapareció, ya no existe más. Y creo que las constituciones deben tener una larga vida, deben regular de una forma
permanente los derechos de las personas para que al final conozcamos en detalle qué dice esta ley de leyes con respecto a lo que nosotros queremos hacer. Por lo tanto, esos cambios constantes no nos van a ayudar. Ante ello, un regreso a la Constitución del 79, honestamente, desde el punto de vista jurídico, no sé cómo se puede hacer. Hoy día tenemos instituciones que en el año 1979 no existían. Volver a la del año 79 implica hacerlas desaparecer todas. ¿Qué hacemos con lo que hemos avanzado? ¿Qué hacemos con todo lo que ocurrió en nuestro país desde el año 79 en adelante, o el año 93 en adelante? ¿Y qué pasaría con la titulación minera, que tiene un sustento fundamental en la Constitución? Tenemos que rehacer todo de nuevo, dando este salto magnífico al pasado. Yo creo que eso es lo peor que nos puede pasar. Si creemos que hay algo que se debe modificar en la Constitución del 93, modifiquémosla. Pero regresar a un título muerto creo que no vale la pena. Otro tema vinculado a la seguridad jurídica en la minería es la permanencia de la autoridad. La seguridad está basada en que las instituciones sean sólidas, sean fuertes y respondan a la realidad de nuestro país. Y eso solamente lo pueden hacer con una permanencia en el tiempo y con personal capaz, con experiencia y bien remunerado. En minería vivimos alguna suerte de inseguridad. Si ven en esta tabla, a partir del año 69, en que se forma el Ministerio de Energía y Minas, que era el ente todopoderoso en la actividad minera, poco a poco fue un poco, llamémoslo, descuartizado. La ley, y descuartizado en el buen sentido y en el malo. En el 96 le quita la parte de catastro, y creo yo una ley importante que también apoyó el desarrollo, pero se le retiró esa facultad al ministerio, generando un cambio. Posteriormente, las funciones de fiscalización en petróleo y en energía pasaron a una institución especializada, y poco a poco el ministerio quedó desnudo de ciertas facultades y ciertas posibilidades. Últimamente vemos que lo que se le pasó a Senermín, por ejemplo, las facultades de fiscalización del tema ambiental, se le quitó y se llevó al Ministerio del Ambiente, un nuevo cambio que no genera certeza. Y finalmente vemos en los últimos días que mediante esta ley la facultad de supervisión al trabajo minero se le retira a los Senermín para pasarse al Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, todos estos cambios que podrían tener un sentido que hasta ahora no lo entiendo, pueden ser poderosos, pero hoy día tenemos la incertidumbre, por ejemplo, en minería y en el trabajo minero, que una norma que está vigente desde hace poco ha entrado en suspenso para ser rehecha nuevamente, y veremos qué tipo de nuevo reglamento de seguridad y higiene vamos a tener en el futuro inmediato. En la promoción de las inversiones mineras también necesitamos de seguridad, y la tenemos. El objetivo, la visión y la misión del Ministerio de Energía y Minas es promover el desarrollo sostenible de las actividades energéticas y mineras, impulsando la inversión privada dentro del marco legal del país. La inseguridad se da cuando el Ministerio no promueve inversión, se da cuando tiene miedo de ser visto como pro inversionista, pro los mineros, pro alguien, y olvida que tiene una misión fundamental que realizar. Y al revés, escuda su miedo en una sobreregulación del sector, creando yo una suerte de discriminación legal frente a otros sectores económicos. El sector minero es el más regulado en todas sus actividades en comparación con los demás sectores, y creo que eso genera más problemas, más inseguridad y obviamente una discriminación legal, si es que el título cabe. Con respecto a los contratos de estabilidad legal y tributaria, creo que son una creación importantísima de nuestro país, una creación jurídica fundamental. El antecedente más antiguo que he encontrado es esta ley del año 40, donde por primera vez sale una norma específica que permite al Estado contratar con los privados para el desarrollo de las actividades en general. Este concepto fue trasladado al Código de Minería el año 50, donde más o menos se pinta la institución, y en el año 1968, en base a una ley importantísima que
que modifica el artículo 56 del Código de Minería del año 50, tenemos un impulso inmenso para los nuevos contratos de estabilidad, de donde nace Cerro Verdes, nace Guajone, Pintaya, etcétera, etcétera. Obviamente, en este proceso de modernización del Estado, a partir del año 91 se dan importantes normas legales en nuestro sector y para todos, en el cual se perfecciona y se habilitan los contratos de estabilidad para prácticamente toda actividad económica que se desarrolla en el país. Por lo tanto, creo que es una seguridad para el desarrollo de la actividad minera, que tiene siempre un largo alcance. La actividad minera, desde que empieza en la identificación del área a trabajar hasta que logra la titulación, logra los permisos y concluye sus funciones, van a pasar muchísimos años. Yo recuerdo en el año 72, cuando empecé a trabajar en Saban, me dijeron, bueno, en el año 2000 se acaba Toquepala, búscate otro trabajo. Estamos en el año 2011 y la compañía habla y dice que todavía tenemos reservas por 40 años más. Por lo tanto, la actividad minera no es de corto plazo y requiere de una estabilidad a largo plazo para poder desarrollarse. Y ojo, que aquí quisiera insistir que ninguno de estos convenios de seguridad le otorgan una exoneración tributaria a nadie. Lo que hacen es fijar las reglas que existen a la fecha de celebración del mismo. Lamentablemente, en este ánimo constante de cambiar la legislación, tenemos hoy día algo no querido. Hay muchísimos contratos de estabilidad que son muy distintos uno con el otro, lo cual genera un problema de administración para la administración fiscal, pero ese es su problema y no el nuestro. Inseguridad, pues, es este ánimo constante de cambiar la legislación y esa amenaza de imponer un cambio unilateral. Ustedes deben ser amigos de muchísimos congresistas y todos usan una misma palabra para hacer algo que no nos usan a ninguno de nosotros, a los abogados. Vamos a perfeccionar la legislación. Bajo ese eufemismo quieren cambiarlo todo por simplemente el ánimo de cambiarlo, no teniendo una medición sobre la eficacia que tuvo la norma anterior y mucho menos que cuál es la eficacia que va a tener la norma que ellos propugnan, ni el valor que van a traer a la nación. El catastro minero nacional, creo yo, fue un elemento fundamental para obtener seguridad jurídica en la actividad minera. Durante años, las diferentes leyes que se dieron en el país para regular la actividad minera, desde el Código de Minería en 1900, el de 1950 y así, trajeron métodos y mecanismos para poder ubicar e identificar a las concesiones mineras. Lamentablemente, como decían los mineros antiguos, las concesiones mineras antiguas tenían ruedas y se movían por todo el país, lo cual motivó a que en el año 96 se diera esta importantísima legislación que nos ha permitido lograr información completa y cabal sobre los derechos mineros y su real ubicación, con lo cual también debo decir, muchísimos de nuestros colegas perdieron una fuente importante de litigio. Antes, todos los abogados mineros litigábamos mucho con respecto a la real ubicación de las concesiones mineras y todos peleábamos para que estuviera donde nos convenía. Desde el año 96 todas esas disputas y litigios desaparecieron. Veo más de uno los abogados mayores que sonríe y me dice, sí, pues eso ocurrió, ¿cierto, Antonio? Bien, por lo tanto, todas estas normas que utilizando mecanismos modernos lograron perfeccionar la titulación minera y que le dieron seguridad en el espacio, en el tiempo, fueron fundamentales y además permitieron que estos títulos realmente se convirtieran en bienes negociables, bienes de comercio para beneficio de todos. Ergo, la gran inseguridad es carecer de información con respecto a qué representan todos y cada uno de estos derechos mineros, derechos que tienen a su misma vez y obviamente, y voy a insistir a la muerte, es que imponer requisitos y trámites inapropiados también genera esa inseguridad. El registro público. Obviamente creemos y vivimos con una institución importantísima para no solamente para la minería, sino para la protección de los derechos, todos los derechos de todos los peruanos. Y es una institución que va a otorgar seguridad jurídica y brindar pues certidumbre respecto a la titularidad de los diferentes derechos que se registran. Esa es la misión y la visión de nuestra SUNART. Pero otra vez, la inseguridad se va a dar en aquel momento de que un título desaparece, es mal puesto en algún sitio, no lo podemos encontrar.
obviamente la inacabable vocación que tienen nuestros amigos de los registros públicos de crear nuevas observaciones en forma constante hace que no logremos lograr al fin tener un buen trámite, concluir y terminar este procedimiento. En consecuencia, la demora en la inscripción de los derechos mineros en este registro tan especializado, tan moderno, nos causa zozobra a todos. La tramitología, creo que he dicho bastante con respecto a eso, pero me pareció interesante oír esta palabra, una palabra que yo hablaba siempre de trámites, pero parece que se ha convertido en una suerte de ciencia, poder resolver los problemas que los trámites traen y por lo tanto, ¿no? Recuerden que la terminología logo se refiere a la ciencia, entonces los trámites se han convertido en una ciencia que aparentemente los abogados manejamos o queremos manejar. La seguridad pues va a estar establecida en la medida que los trámites sean claros, conocidos y tengan un final previsible tanto en cuanto a su calidad y el tiempo. Otra vez, la inseguridad va a ser la invención o la creación de trámites no escritos, trámites que solamente un grupito conoce, maneja y aplica. El requerimiento de información adicional, simplemente por pedir información adicional que no está expresamente puesta o que no rinde ningún fin específico, genera inseguridad en la gente. No resolver de oficio aquellos errores incurridos por la propia autoridad, sino que lo mantenemos en el limbo y vemos cómo lo resolvemos a largo plazo, también generan problemas. Por lo tanto, esta frase, tienes derecho al debido proceso, más no al derecho, me parece muy útil. Tenemos derecho al derecho. El buen trámite es el que debe responder a la protección de nuestros derechos. Convenio 169 de la OIT. Creo que esta es una norma que nos va a dar muchísimo que hablar en la próxima década. Estoy seguro que la de Garatea nos va a explicar mañana con mucho detalle su experiencia vinculado a la razón y la naturaleza y la aplicación de esta norma. Pero recordemos que el Convenio 169 de la OIT es ley de la República del año 1994. Es una norma a la cual no le hemos hecho caso por 16, 17 años, hasta que alguien se acordó de que existía, la desempolvó un poco y la utilizó para generar conflicto y un problema que nadie quería. El día de ayer se ha publicado en el peruano una nueva norma que surge de la voluntad de la Defensoría del Pueblo de reglamentar la ley. Nunca había visto yo una ley que reglamente otra, pero ahí está. Y yo quisiera insistir de que esta es una norma fundamental que creo yo podrá consolidar el diálogo, la forma de vincular más a los peruanos, porque nadie hace negocio con quien no conoces. Todos nosotros tenemos amigos, y los amigos o enamoradas, novias, etcétera, etcétera, los hemos conocido, atraído y mantenido cerca porque conversamos y los escuchamos y oímos y entendemos lo que ellos quieren de nosotros y viceversa. Por lo tanto, tenemos que aplicar esta norma con cuidado. Mi gran problema es que esta dos dispositivos no precisan con quién debemos conversar. Estamos generando una población que tiene un derecho especial y distinto al que tenemos todos los demás. Pero sin embargo, espero que no se utilice mal esta norma, y más aún, que se perdió la oportunidad de definir de forma precisa, desde el punto de vista legal, quiénes son los indígenas que van a ser beneficiarios de esta norma. Definición que considero que era fundamental, porque en el país tenemos por lo menos 3 leyes vigentes en este momento que definen a los indígenas en forma distinta. Por lo tanto, con una norma nueva que no trae una definición propia y acertada, creo que vamos a generar más problemas, y creo que ese es el primer asunto que tenemos que arreglar. El mismo Convenio 169 empieza hablando de pueblos indígenas, poblaciones indígenas, y después utiliza la palabra pueblos beneficiados por 47 veces. Quiere decir que ni siquiera el mismo 169 se atrevió a definir en forma precisa y exacta a quién se refería. Por lo tanto, creo que si no tenemos cuidado con esta norma, vamos a tener más problemas que los que tenemos en este momento.
hemos generado una situación especial. La norma, insisto, no dice quiénes son los verdaderos, cómo identificamos a los beneficiarios, y no dice en forma precisa y exacta quién, cómo, cuándo debemos hacer esta consulta. Por lo tanto, la creación de este reglamento que tenemos que hacer va a requerir de la opinión de todos nosotros, del aporte que debemos hacer todos aquellos que queremos un país digno y un país que pueda salir adelante sin más litigios.